Resulta que en Unalgar, esto de Morón, la provincia de Buenos Aires, había sido abandonado durante varios años. ¿Sí? Habían enviado 6 cadetes, 6 personas para el infierno, todos eran jóvenes, 19, 25 años de edad, sexo masculino sin antecedentes, ninguno. Al cabo de una semana o 2 semanas, todos comenzaron a presentar manifestaciones generales: dolor de cabeza, dolor muscular, un poco de tos y problemas respiratorios. Incluso algunos lo tuvieron que internar. 5 de 6 tuvieron fiebre, más de 38, y ninguno escupió sangre, que es el ¿sí? Los cadetes refieren que cuando efectuaron las tareas de limpieza encontraron deyecciones de animales que no pudieron identificar junto con plumas y otros restos orgánicos. Bueno, ¿qué datos estamos? Sí. ¿Ese también? Sí. Ya aparece. ¿Qué datos relevantes le parecen en este caso? Sí. Son jóvenes, no tienen tecnología base. ¿Qué otra cosa? Bien. ¿Algo más para agregar? Para este lado, aparte del calor. Bajar la raíz. Empezando ahí, no creo que Sí, ¿qué otros datos ven por acá? Y entonces, de todo esto también, ¿cuál fue el origen? ¿Cómo se infectan los pacientes? Respiratorio. Bien. ¿Qué otros datos les solicitarían? De base, estudio de laboratorio, ¿qué más? ¿Qué más les preguntaría? ¿Hace cuánto comenzaron? Hace 2 semanas más o menos. Bien. Entonces, dentro de estos datos que estudio y el origen, los resultados estuvieron comprendidos dentro de los siguientes valores. En general, para el 5 de 6, todas las presentaciones entre el 5 y 32, entonces más o menos todos estaban aumentados. Todos valores normales de hemoglobina, de hematocritos, leucocitos todos normales. Si la LDH estaba aumentada y la proteína C reactiva estaba aumentada. Bien. Ahora, con respecto al estudio micológico, le hacen estudio de VAL y no vieron presencia ni en la microscopía ni en los cultivos de que había hongos. Hacen una difusión positiva, en este caso para histoplasma, en 4 de 6 casos. ¿Sí? La contra-inmunoelectroforesis con antígeno de levadura para histoplasma positiva, 5 de 6. Y la prueba serológica repetida al año arrojaron resultados negativos. ¿Qué les llama la atención de los estudios? el micológico no desarrolla más No presencia desarrolla en el cultivo ni- los hongos. Muy bien. ¿Qué más? Ahí también hace calor. ¿Qué otra cosa? Que aparte que no desarrolla. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo eran los pacientes? Jóvenes pero jóvenes. Inmunocompetente. Y frente a un inmunocompetente yo lo puedo infectar. Esto es para todos los microorganismos. Yo lo puedo infectar, puedo tener sintomatología, pero lo que hace el sistema inmune es que es contener la infección. O sea, están ahí en la pelea, yo me infecto, hago algún síntoma, pero es más difícil siempre aislar microorganismos cuando tenemos un buen sistema inmunológico. En este caso pasa que
que están en contacto, por eso forman los anticuerpos. Por eso la inmunodifusión en algunos casos da positiva, en algunos casos da contra el inmunodestoforese. Bien. Bueno, para terminar, ninguno de los pacientes recibió tratamiento antifúngico. ¿Sí? Todos mejoraron en la evaluación clínica y radiológica después de 2 meses de control. Y al año de producir un brote, porque en este caso tienen que tener en cuenta que son todos los que han entrado, se han infectado, se han enfermado, se llama brote. Bien. Y todos tenían buena salud y estaban realizando sus tareas habituales. Sigamos. Bueno, la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis profunda o sistémica causada por un hongo. Este hongo ya han visto un poco en el colote que también era termodimorfo, o sea, yo cambiaba la temperatura y tenía un estado filamentoso y un estado leorliforme. En este caso, denominado histoplasma capsulado, afecta principalmente todo lo que es el sistema retículo endotelial. En general, la infección se inicia a nivel pulmonar y después se disemina a diferentes órganos. Al igual que con el politricosis, han empezado a hacer estudios porque había diferencias en cuanto a la clínica que se presentaba en los pacientes. En algunos casos las lesiones más bien eran pulmonares, en otros casos las lesiones ya se producían a nivel de piel y han empezado a ver que había distintas cepas. En ese momento había distintos genotipos, estaba el LAM A, fíjense que antes tiene el LAM B, después Norteamérica 1, Norteamérica 2, después aparecieron Holanda, África. Ahora aparecen muchos más que estos. Vamos a ver si lo podemos regular. Ahora aparecen muchos más que estos. ¿Qué? El atrás está prendido. Se está perdiendo. Ahora aparecieron mucho más que estos, incluso le quieren poner otros nombres. O sea, aparte de este plato capsulado, cada uno tenga su nombre. Por el momento ya está postulado, nosotros no. Histoplasma capsulado. Ahora, esto es muy necesario tener en cuenta. En todos los casos clínicos le van a decir, es un paciente que viene de tal zona. Entonces ya con saber la zona de donde viene el paciente, ya pueden sospechar cuál es la patología de base. ¿Sí? O bien va de la mano de algunos otros datos. ¿Sí? Como pueden ver, histoplasma tiene zonas endémicas muy caracterizadas y distribuidas en la zona de Norteamérica. Ellos van a hacer un relevamiento y acá hay una zona de hiperintensividad, mientras que en Argentina también. La zona de Norteamérica es muy amplia, ¿sí? Va sobre todo los valles del río Ohio, Mississippi, Missouri, en América del Norte, en las cuencas del río Orinoco y de la Plata, así como el cerro de parte de América del Sur. ¿Qué les llama la atención ahí? Está cerca del agua, ¿sí? Entonces tiene que ser zonas húmedas. ¿Tucumán es húmedo? Sí, Tucumán es húmedo. Entonces Tucumán sí es zona endémica de histoplasma. Y aparte, fíjense que toda la pampa húmeda, Buenos Aires, Entre Ríos, centro de Santa Fe, sureste de Córdoba, este de Pampa, también hay casos de Salta, en Santiago del Estero y Chaco, pero Tucumán es endémica. Y sobre todo lo que es pampa húmeda, vuelvo a repetir, Buenos Aires, Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, sureste de Córdoba y La Pampa. Entonces es importante saber que viene de esta zona, porque ya un paciente que viene de esta zona y viene con afecciones pulmonares, yo ya puedo estar sospechando que puede llegar a tener histoplasmosis. Lo primero que voy a sospechar de un paciente que tiene problemas respiratorios, ¿qué es? En la vida común y corriente, yo voy al médico, ¿qué es lo primero que piensa el médico? Algo viral. Si no es algo viral, ¿qué es? Bacteriano. Es así porque la frecuencia es así. O sea, o es viral o es bacteriano. Si yo le doy el tratamiento viral o le doy el tratamiento antibacteriano y no mejora, recién pasan a sospechar de un hongo. ¿Sí? Salvo que le sumemos más cosas.
cavernas donde hay murciélagos. ¿Sí? De repente dice, sí, he ido, ¿qué ha hecho usted antes de esto? Algo raro, ha hecho algo. No, he ido a hacer una excursión, hago senderismo, ajá, y en el senderismo siempre uno tiene que indagar mucho. Sí, entramos a un lugar donde estaba todo cerrado, hay muchos murciélagos. ¿Bien? O, bueno, palomas, tienen que recordar como palomas, y ni hablar de aquellos que son granjeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos suelos que son ricos en heces, guano, por ejemplo, que se llaman para los murciélagos, los pájaros negros, los estorninos, todas las palomas, les permiten el desarrollo de ectoplasma. ¿Sí? Es como que tienen nutrientes ricos en fósforo y en nitrógeno, que eso le facilita al ectoplasma desarrollar. Entonces siempre lo hagan más. ¿Se acuerdan del caso clínico? ¿Qué había? Había heces, había plumas, entonces lo más frecuente que todos estos hangares, o más que nada había palomas. Entonces, todas las heces de las palomas, el ectoplasma obviamente viaja vía aérea, llega a las inyecciones, crece masivamente. Ellos han hecho esto, en la abierta de la clase, se pueden limpiar, sin barbijo, sin nada. ¿Qué es lo que pasa? Han inhalado. A pesar de ser inmunocompetente, es un exceso de conidio que han inhalado, por ende todos se han enfermado. ¿Se entiende por qué se enfermaron esos pacientes que eran inmunocompetentes? ¿Se entiende por qué no lo hemos bailado el hongo? Porque tenían sistema inmunológico, sí han desarrollado anticuerpos. Bien. Ahora, como decía los señores, sustancia orgánica. Sí o sí, la vía de entrada principal, la principal en la 99% de los casos es por vía inhalatoria. Hay casos de inoculación traumática, sí, pero son muy raros. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Los conidios en ratones se ve, por ejemplo, 10 microconidios que ingresan por vía inhalatoria. En el ser humano también pasa esta vía inhalatoria, llega hasta el pulmón. Dentro de los alvéolos está la fase filamentosa. Pasa lo mismo, pasa lo que es por tricosis. Ahí pasan a la forma levaduliforme rápidamente, porque de esa forma levaduliforme él va a entrar en contacto con el sistema inmunológico a nivel del retículo endoplasmático, a nivel de las células del sistema retículo endoplasmático, puede ingresar a los macrófagos y a los neutrófilos, evade la respuesta inmune, y de esa manera va por los vasos linfáticos, va por los ganglios, ¿sí? Llega al hilo pulmonar, mediastino, conducto torácico, torrente sanguíneo, y viaja tranquilo, como si fuera un caballito de Troya, viaja tranquilo y empieza a infectar a todos los órganos. ¿Sí? Hacen toques en todos los órganos. ¿Qué tenemos en Tucumán? A diferencia del resto del mundo, por ahora tenemos una cepa, ¿sí? Estamos orgullosos de tener una cepa que es neurotropa. ¿Qué significa? Que tiene afección por el sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema? Que no solamente porque ectoplasma sí o sí se asocia al paciente inmunodeprimido, salvo en el caso de la epidemia, porque es tan grande la carga fúngica que está en el ambiente que yo al inhalar sí o sí sobrepasa el sistema inmune. No da abasto, pero en general siempre es el inmunodeprimido, siempre puede ser el paciente inmunodeprimido. Pero en Tucumán tenemos esta cepa que afecta al sistema nervioso central, tiene predilección. Nosotros ya vamos reportando casi 30-35 casos, todos básicamente inmunocompetentes, ¿sí? Lamentablemente todos por secuelas neurológicas, ¿sí? La están estudiando y la cepa la quieren poner fenotipo Tucumán. O sea, a nivel mundial somos los únicos que tenemos esta cepa. Hicimos un revuelo la otra vez en un congreso cuando presentábamos esta plataforma. Bueno, como les decía, tienen un dimorfismo acá, que es el estado levaduliforme y el estado de filamentoso. ¿Qué es lo llamativo del estado filamentoso? Que lo vamos a ver con más detalle.
tiene la presencia de estas colillas que son tuberculadas de doble pared y tienen la capacidad justamente de invadir esto a 28 a 37 como levadura. ¿Y cuál es la característica de histoplasma preferentemente? Que tienen levaduras intracitoplasmáticas. Recuerden que viaja por el sistema sanguíneo dentro de los macrófagos, dentro del neutrófilo y están intracitoplasmáticos. Desde ya, ¿qué tamaño puede tener esto? Chiquito como cuánto. ¿Cuánto tiene un lóbulo rojo? 7. Y ahí 1 o 2 micros, 2 o 3 micros. Es el tamaño, porque siempre va a haber intracitoplasmático. O sea, yo lo voy a ver en el microscopio a simple vista. No, chicos, no. Entonces, normalmente en los frescos o los directos es negativo. ¿Por qué? Porque no lo veo. No es que no esté, porque no lo veo. Sí lo voy a ver en las coloraciones. Ahí está. ¿Qué me puede pasar con este plasma? Que sea una infección o infección primaria, o sea, la primera reacción de contacto. Puede ser una reinfección, o sea, que yo estuve en contacto y vuelvo a estar en contacto con el hongo. O puede ser una reactivación. ¿Qué significa esto? Que yo estuve en contacto, me infecté, quedó latente el hongo, queda ahí durante mucho tiempo, y de repente el paciente se contagia de VIH, baja el sistema inmune y aparece el plasma. ¿Sí? Entonces tiene esas tres formas: infección primaria, infección y reactivación. ¿Qué otras formas tiene? La forma endémica y la epidémica. Nosotros en Tucumán vivimos en una zona endémica. Si de repente ustedes se van como un grupo y dicen, qué lindo, vamos a Escava, que me han dicho que hay la mayor cueva de murciélago de toda Latinoamérica, vamos a ver. Y en todos los estudios infectados por histoplasma, que están en una zona endémica, de la tasa de producción de epidemia. Bien. De por sí los factores de riesgo, niños menores de 2 años, adultos mayores de 54, o sea, siempre cuando el sistema inmunológico está peor. En todos los microorganismos pasa lo mismo. En el embarazada también, con el sistema inmunológico deficiente. Siempre la relación hombre-mujer se decía que era 10 a 1, pero esto es muy variable. Muy variable. Porque va a depender mucho de la población bajo estudio. Factores de riesgo, obviamente, los pacientes que son agricultores, los que trabajan con los crías de gallina, los que se van a hacer biología, los que están cerca de la cuenca, cerca de zonas endémicas, pero también tienen que tener en cuenta que hay casos que son muy anecdóticos. Por ejemplo, la heces de las gallinas se utiliza muchas veces como fertilizante. No se tira nada en el nada. Todo lo que tienen acá se lo junta, se lo pone en bolsas, se lo vende y la gente lo compra para fertilizar las plantitas. O sea, pasó un caso en Estados Unidos, todavía comprado como fertilizante, como se van a ver, eran con heces de murciélago. Y justamente creció el histoplasma y toda la familia se contagió de histoplasma. Para que ustedes vean. Obviamente, ¿qué factor de riesgo voy a tener el paciente inmunocompetente? El paciente que tiene un problema respiratorio. Es más fácil que me haga histoplasmosis. El paciente que tiene COVID, el paciente anciano, el paciente que fuma, el paciente que tiene tabaco, tuberculosas, sarcoidosis y todos los casos de inmunodeficiencia que pueden llegar a mencionar esto al final, siempre dicen HIV o SIDA. Se olvidan que están los corticoides de gran dosis, en poco tiempo, corticoides durante largo periodo de tiempo, los pacientes con leucemia, los pacientes con leucemia no controlados, que no están tratados, se olvidan los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Esta curva es siempre igual, exactamente siempre igual. En cuanto a la inmunodepresión, cuanto más descontrolado esté el sistema inmune, más factible que ganemos cualquier hongo. Porque hasta ahora hemos visto la mayoría de los hongos son patógenos, pero más que nada oportunistas. Esperan que el sistema inmune esté deficiente y tac. ¿Qué pasa con la histoplasmosis? Muchas veces el paciente, cuando tiene un problema respiratorio y no mejora, tos, fiebre, caída de peso, lo primero que sospecha, y el buen tiro, es el
tuberculosis. Empiezan a dar tratamiento con 4 antibióticos. El hongo dice, no tengo sistema inmune. Me están detectando toda la flora bacteriana y empieza a crecer, y llega tarde. Entonces, los cuadros clínicos principalmente de estos plasmas son pulmonares. Puede ser primario, donde el huésped inmunocompetente se expone a un importante inóculo y nace la infección, pero lo puede resolver solo el paciente. Puede ser alguno que se llama cavitaria crónica. Es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, donde tiene el sistema inmunológico, el paciente con estómago, el paciente diabético, el etilín, el alcohólico, tiene un sistema inmunológico, pero no lo resuelve el cuadro que se está durante mucho tiempo, por eso es crónica. O bien hace lo que se llama histoplasmoma, es una masa fibrosa creciente. Llega el hongo, esto pasa en esta plasma, más o menos tóxico, para llega el hongo al pulmón, comienza a desarrollarse, pero ese sistema inmune pasa a esa zona. Hace lo mismo prácticamente para contenerlo, se forma una masa fibrosa alrededor del hongo, entonces evita que se dispara, pero queda ahí y va creciendo de a poco. ¿Sí? Y después tenemos la disciplina aguda, la subaguda, la crónica, y localizaciones de piel, riñón, aparato intestinal y oral, son como tiene el sistema inmune. Si yo hablo de algo agudo, hablo de semanas a meses, si hablo de subagudo de meses, y crónico obviamente estoy hablando de años. La aguda principalmente se da en niños, jóvenes y el paciente VIH, obviamente, donde el paciente que hace fiebre, náuseas, vómito, diarrea, no me dice nada. Se dan cuenta que cualquier patología de cualquier microorganismo tiene fiebre, vómito, náusea y diarrea. Si ya en etapas más tardías le cuesta respirar, se le pasa una megalia, puede haber úlceras, pero acá sí o sí en la etapa aguda me da los cultivos positivos, en el 90% de los casos. ¿Por qué me da el positivo y la crónica no? Me da un 10% en la crónica. ¿Por qué creen? El agua me da el 90% del hemocultivo positivo. ¿Qué es el hemocultivo? Es una técnica donde yo tomo una muestra de sangre del paciente, ¿sí? ¿Y qué tengo que recuperar de ahí? Justo que en ese momento esté circulando el hongo, se toma la muestra y está circulando. Acá también circula, pero me baja la probabilidad porque no siempre está haciendo fungemia. Por eso acá se da el 90% y acá se da un 10%, y acá prácticamente la mitad. La subaguda está más limitada a pacientes de SIDA, fiebre, pérdida de peso, anemia, anorexia, diarrea, vómito, hepatomegalia, adenomegalia, úlcera. Mismo, ¿sí? Solamente que cambia ahí entre los meses, la semana, este es más para SIDA, que es más para niños jóvenes. Acá son los cultivos, cambian. Y la crónica es más común en el adulto con una aparente inmunosupresión, pérdida de peso, tos, disfonía, hepatomegalia, localización de la anemia. Bien, la lesión pulmonar, como decía el profe, la característica crónica, esta es el histoplasmoma, fíjense que es una pelota, lo que se forma, y la diseminada es cualquier cosa del pulmón. Es muy característico, puede tener lesiones muy en boca. Es muy frecuente en estos pacientes las lesiones en boca. Acá este es el paciente nuestro, sí, son úlceras bien redondeadas, de borde definido. El fondo es granulomatoso, de 2 centímetros de diámetro. Fíjense acá, la úlcera. ¿Sí? En este caso, es la publicación del doctor Negroni, una úlcera en el fondo de la lengua, en este caso una lesión necrótica de lengua, en este caso es una úlcera del tabique, y en este caso es una pápula con un vértice más bien necrótico, en donde el
enfermo. ¿Cómo son las muestras acá? ¿Cómo creen que son las muestras? Yo lo hago a ustedes. ¿Cómo tomaría la muestra? Hisopado. Ajá. ¿Con qué otro ejemplo? Con ansa. Ajá. ¿Alguien más? ¿Dónde estaba el hidroplasma en el cuerpo? En la sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que sangrar el paciente. Sí. Acá sí o sí tiene que sangrar porque yo tengo que recuperar. Si tengo una malla pulmonar, bueno, es VAL, no importa, el fútbol, el conducido. En estas lesiones, que también una lesión que también puede ser en piel, que el paciente tiene diseminada, tiene en la espalda, en las plantas, en los pies, en todo el cuerpo. Son lesiones cutáneas como papulosa. Acá, fíjense, más frecuentes son las pápulas de 3 o 4 milímetros, son rojizas, de consistencia firme. Normalmente acá ya la mencionaba, esta es la más típica, ¿sí? La pápula está sobrellevada, es firme, en el vértice, o sea, el centro está más necrótica, ¿sí? Son ostras enemáticas. ¿Qué es lo que se hace en todas las lesiones, tanto las anteriores como en esta? Yo tengo que raspar con bisturí, ¿sí? Raspo con bisturí. Si sangra, es mejor para mí, mejor para el paciente porque le hago el diagnóstico. Bien. ¿Duele? Sí. ¿Qué se hace? Se le explica al paciente que la única forma que podemos llegar o arribar al diagnóstico. En este caso es más práctico. ¿Por qué? Porque yo voy a raspar y es como que se llama que decapito, saco la costra. Yo al sacar la costra, sangra. Y con ese bisturí que está sangrando, yo voy a hacer mis extendidos y lo voy a sembrar en el medio cultivo. Bien, en este caso también. Obviamente tenemos que tener en cuenta en todo paciente que tiene fiebre en cultivo. Más las lesiones, si tiene algo pulmonar, que se le aumenta un hemocultivo, más serología, más las lesiones de piel o biopsia, más del lado multialveolar. ¿Por qué? Porque de esa manera aumentamos la posibilidad de recuperarlo. El sistema nervioso central, esto es lo que tenemos nosotros, los casos que tenemos nosotros es porque tenemos la cepa o tropa. Entonces, siempre realizamos historia clínica, radiografía, tomografía, análisis de sangre, VAL, biopsia, detección de anticuerpos, detección de antígenos. Siempre la clínica va muy de la mano, donde acá en el laboratorio nosotros hacemos el diagnóstico. El médico lo puede sospechar, hacer una buena anamnesis, sabe que el paciente justo se dedica a la gallina, el HIV, vive justamente en la zona del río Ohio, entonces va todo de la mano como tiene el histoplasmosis. Pero el gol estándar es que nosotros demostremos la levadura intracitoplasmática en el tejido. Bien. Y si podemos agregar el loco. Si hay histopatología, se puede detectar anticuerpos, antígenos y demás. Las muestras, hemos dicho lo que estoy diciendo, el cultivo médica, respiratorio, telectomía, líquidos, suero, sangre. En el fresco no tiene buen rendimiento, sí el Giemsa, sí el broco, donde yo tengo que tener el ojo para ver esto. Ahí se ve la levadura, a veces están flotadas, son de 2 a 3 micras. Lo hacemos micras con o sin gluten. En el caso de Europa, está de color marrón. Este es un paciente nuestro, ¿sí? ¿Cómo informa? Se observan levaduras intracelulares compatibles con histoplasma. ¿Qué significa compatible? Yo estoy viendo una estructura, veo una levadura, veo que es intracitoplasmática, pero yo no puedo asegurar el 100% de que se trata realmente de histoplasma. Para eso tengo que hacer el cultivo. En el cultivo acá tenemos a 28 a 37, yo no me debe tener tanto porque también dentro de una cartilla. Sí que tenemos la forma filamentosa, que son dialinas fabricadas, por el techo grado, también dentro de toda la cartilla.
y a 37 grados tenemos el volumen. ¿Qué podemos hacer? Búsqueda de anticuerpos. Esto es un poco más de lo que ya habían visto en la prueba de procesamiento de muestras, donde yo lo que coloco acá es el antígeno conocido. Acá coloco el anticuerpo conocido en estos lados. Acá pongo el que no conozco. Si se me forma una banda entre antígeno y anticuerpo, es que sí o sí siempre da. Si se me forma una banda en este paciente de identidad total, es confirmatorio también de lo que hablamos. Es un método indirecto. Y ahora vienes a la contribución electroforesis. ¿Sí? Que anda muy bien actualmente a partir de orina, nos muestra la ELISA. Yo busco acá antígeno. En el anterior buscaba anticuerpo. En la orina busco antígeno porque en el caso de esta placa se depura por vía orina el hongo y el antígeno yo lo puedo detectar por una ELISA. O mejor aún, que esto para nosotros fue lo mejor que nosotros hace 3 o 4 años, tenemos la inmunocromatografía, ¿sí? Que yo en el momento hago el paciente, si no en el otro caso tengo que juntar muestras porque aparte que los paquetes ¿cuánto estaba saliendo? Creo que 4 millones, vienen 25 tiritas, nada más. Pero el este que lo tienen, me llega la muestra en cualquier momento del laboratorio, yo coloco el reactivo, coloco la muestra, coloco la tira, 40 minutos tengo el resultado. El otro me dura todo lo que es una ELISA. ¿Alguna vez han hecho ELISA ustedes? ¿No? Pero lleva muchos pasos, mucho lavado, mucho tiempo, incubación, lavado. ¿Bien? Este se hace en el momento, no necesita ninguna infraestructura, no necesita electrorrevisar, nada. Obviamente también hay técnicas moleculares, donde todo va a ir dependiendo de la técnica. Entonces, el histoplasmosis tiene que tener en cuenta la epidemiología, la clínica y los estudios psicológicos. ¿Bien? Vean un caso clínico. Paciente femenina de 20 años, estudiante del primer año de psicología, sin antecedentes patológicos. Bien. Consulta en forma ambulatoria a mediados de julio con un cuadro de varias semanas de evolución de moderado dolor torácico. La exploración física general no arrojó hallazgo relevante. Hacen una radiografía y demuestran la presencia de un nódulo, que está ahí justamente en la flecha, de 12 milímetros en el lóbulo superior derecho de base cerebral sin calcificación. ¿Qué forma clínica es? ¿Qué forma clínica? No, forma clínica sería respiratoria. Dentro de la respiratoria, bien. ¿Qué es? ¿Aguda, subaguda o crónica? Recordemos que venía la paciente de la media de julio, con todas varias semanas de evolución. Crónico. Sería más bien crónica. ¿Qué otros datos son necesarios para orientar el diagnóstico? Bien. Bien, a partir de todas las patologías que vemos ahora, tienen que tener en cuenta dónde vivía el paciente. Y no solamente dónde reside actualmente, sino dónde residía antes. ¿Sí? Porque es muy importante dónde residía. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Ocupación estudiante. ¿Qué otra cosa? Con animales, bien. ¿Qué más? ¿Qué más le pregunto? Todo, chicos, le pregunto qué hábitos tiene, si no tiene una enfermedad de base, el paciente siempre miente, siempre. El diabetes, sí, es perfecto, sí, me recuido, le hace la glucosidad, por supuesto, entonces tiene que preguntar todo. Bueno, con respecto a la morfología del nódulo, orientamos como primera posible de inflamatoria. La gente yoga, respecto a sus hábitos, mascotas, viajes, surgiendo entonces que la presente de viaje hace 6 meses ha habido en Niquescaba, que está ubicado en la región
Maraca, el sur de la provincia, donde había realizado múltiples deportes acuáticos. Y como le había dicho Enrique Cava, el recorrido es gran iniciativa. Los exámenes de laboratorio son todos normales, como los cultivos de preparación, ya habían pedido para germes comunes, anaerobios, para el citomegalovirus, adenovirus, bacilocopia, todo negativo. Le sacan, escuchen esto, le hacen una resección segmental anterior del hombro superior derecho, vía torácica, y en la biopsia rápida informó un nódulo de efecto granulomatoso, lo que confirma posteriormente con el hallazgo de hifas, histoplasma en la pieza operatoria. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Han hecho bien el diagnóstico? ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? Esto está publicado. No todo lo que está publicado está todo ok. Fíjense que le han hecho la resección del pulmón, han hecho una cirugía a cielo abierto, han abierto el pulmón cuando le podrían haber tomado muestra de suero, con una muestra de suero podrían haber llegado a la identificación. Le hubieran pedido un esputo antes de llegar a una biopsia del pulmón. ¿Qué otra cosa tiene errado en el caso clínico? Benifaz de histoplasma. Es inviable que yo vea una muestra de un paciente de anifas, porque solamente se ven levaduras intracitoplasmáticas. Y está publicado en la revista. Entre todo, bueno, nunca se puede ver hifas de histoplasma, siempre puedo ver levaduras en los tejidos. ¿Vieron? Para tener en cuenta. ¿Alguna duda de histoplasma? Vamos ahora. Vamos a... Bueno, vamos al caso clínico. Este otro. El doctor Bengolea, sí, médico dermatólogo del Hospital de Rawson, Hospital Militar, le pide a un estudiante de medicina, se llama Alejandro Posadas, que examine una biopsia cutánea obtenida de un paciente con escena de efecto verrugoso. ¿Quién es Alejandro Posada? Él trabaja a la dirección de un profesor llamado Roberto Guarnique en el laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Buenos Aires. El paciente de por sí era un soldado de caballería de 16 años de edad llamado Domingo Escurro. Hasta ahora le piden un estudio a Alejandro Posadas de una lesión cutánea de la biopsia y en el estudio Posadas observa un proceso crónico inflamatoria, con formación de granulomas epiteloides, con células gigantes, pero que contienen formaciones químicas muy parecidas a las que lo produce un parásito, que es coccidio. ¿Bien? Tanto Guarnique como Posadas percibieron que este nuevo parásito no era idéntico al coccidio, le llamaba la atención. Paralelamente, hacen lo mismo, observan lo mismo en el Colegio Médico Cooper, con un cirujano, Rickford, seguido de otro doctor en California, estudiaron un caso similar en Estados Unidos. En este caso le llamó la atención que era un inmigrante portugués, primero que se estableció en el Valle de San Joaquín, dentro de Estados Unidos. También tenía lesiones, pero en este caso nodulares en el cuello, como consecuencia de haber trabajado en una granja. Y observaron lo mismo
considere límites. Yo lo que estoy contando es historia. Este caso clínico es muy llamativo porque primero que todo es real. Y el primer paciente diagnosticado a nivel mundial fue de Argentina y fue realizado por un estudiante. ¿Sí? Y este estudiante en Posadas, totalmente descubridor de la consideromicosis, y este paciente, Domingo Espuja, ya vamos a ver un poquito más adelante qué pasó en el soldado de caballería. Estamos hablando del año 1800, y tanto, donde Guardique también es un maestro de la meteorología. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá, esto se produce en el año 1800 y algo, 54, en el 56, lo ven lo mismo en Estados Unidos y ellos rápidamente le ponen nombre a Michigan. Entonces queda como que el descubrimiento había sido en Estados Unidos. Bueno, y acá surge el tema coccidioidomicosis. ¿Sí? Es una micosis sistémica endémica de las Américas. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto que el caso de citoplasma tiene una distribución más mundial, si se puede decir, pero está restringida a determinadas zonas endémicas. Está en África, está en Europa, pero acá coccidioide en las Américas. Entonces, sí o sí piensa en todo lo que va a Estados Unidos, México y va bajando. ¿Es producido por un hongo termodimorfo? Sí, pero en este caso es nutricional. Y acá siempre mete la pata en el introductorio, en el parcial, en el TIC, en el final. Porque acá este hongo tiene la característica de que es nutricional térmico para que cambie de formas. ¿Qué es lo que pasa acá también con este hongo? Su distribución es irregular, pero en ciertas zonas el 70% de la población se ha visto infectada. La mayoría de las infecciones son leves o asintomáticas, sin embargo, pueden ser una enfermedad grave, especialmente ancianos y personas inmunodeprimidas. Entre los animales, Oxy es muy común en perros y otros mamíferos domésticos. ¿Por qué crees que es frecuente en perros? A ver, pensemos. ¿Por qué puede ser frecuente en los perros? ¿Qué hacen los perros? El silencio. Me encanta, ¿verdad? ¿Qué hacen normalmente el perro? Come lo que sea. ¿Qué hacen cuando están en el patio de su casa? Cuando salen, olfatear cualquier cosa. Olfatean. Sí. Entonces, el olfatear, ¿dónde creen que está el hongo? En el suelo. Bien. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a hablar. ¿Se acuerdan del paciente Espuja? Ese paciente de 1800 tanto, ¿qué han hecho? Este paciente lo han diseccionado. Brazo, pierna, todo. Cabeza. La cabeza estaba guardada, el paciente estaba guardada en el Museo de la Plata, si no me recuerdo. Entonces el Instituto Malbrán dijo, hagamos estudios moleculares para ver si es la misma cepa. ¿Sí? Fueron, tomaron muestras, se mantuvo el DNA, hicieron la secuenciación y se dieron que era una cepa distinta. Y como el primer que lo había descubierto era Posadas, pusieron coccidioides Posadas. Y de ahí empezaron a hacer todos los estudios moleculares y se dieron cuenta que la cepa de coccidioides, esta era distinta. Coccidioides se mantuvo, pero estaba solamente en Norteamérica, y todo el resto de las Américas eran coccidioides Posadas. O sea, acá Argentina le no son Estados Unidos, pero apenas el nombre. ¿Sí? Y produce esta micosis en estas zonas áreas endémicas. ¿Qué es lo característico de estas zonas? Que los casos reportados sí hay en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Paraguay y en Argentina. No había casos reportados más o menos hasta el 2015, 2 de 40. Cuando se empiezan a hacer más estudios, nos damos con que está en toda la zona precordillerana. ¿Sí? Esta es la zona precordillerana, ¿sí? Todo lo que es la zona árida, desde la provincia de Jujuy hasta la provincia de Río Negro, ¿sí? Tienen los índices más elevados y sobre todo la provincia de Catamarca. ¿Sí? Nosotros estamos cerquita de Tucumán. ¿Qué tiene Catamarca? Tiene muchas
zonas que son muy áridas. ¿Por qué? Porque lo que le caracteriza al hongo es que le gusta mucho vivir en zonas que tienen. Cuando yo veo esta zona así, puede ser también el Tucumán. No lo estamos buscando y no lo sé. A nosotros todavía no tenemos casos positivos. El suelo se caracteriza porque esto es la realidad de California, perdón, este es el valle de San Joaquín, que en algún momento se llamó enfermedad del fiebre del valle de San Joaquín. Los hongos vienen de esta tierra, los suelos son pH muy alcalinos, ricos en sal, pobres en nutrientes. Todas estas áreas se caracterizan porque los inviernos son muy cortitos y lluviosos, y el verano es muy prolongado, entonces muy seco, entonces no tiene competidores naturales. Hay abundantes roedores silvestres que pueden estar infectados o también con el armadillo revesista que siempre está relacionado. Hay algo que le quería decir de esta zona, cómo surge todo. Ya se venía estudiando y Catamarca siempre tenía el caso, pero esto sí es llamativo porque de repente aparece un perro que tenía lesiones raras, busca a un veterinario que estaba en Catamarca y como que no le cerraba el diagnóstico que le daban los mismos veterinarios de ahí, entonces consulta justo con alguien del background de micología. Le dicen que le mandan la muestra, todo, sí, positivo para coccidioides. ¿Qué era lo llamativo? Que era un boxer que nunca había salido de su casa. El paciente vivía en el dueño del perro vivía en la zona centro de Catamarca. Por lo tanto, le surge una alarma y una alerta, los institutos Malbrán de repente empiezan a hacer más estudios por veterinarios de la zona y pensaron que eran porque otro boxer había positivo, que era un criadero de box. Después empezaron a ver que eran distintos perros y en distintas zonas. Fueron, preguntaron al hongo del suelo, donde estaban estos perros, no lo habían podido encontrar. Todo sigue pasando, empiezan a aumentar los casos, acá estoy hablando de estos últimos 10 años, y de repente todo el mundo habla de coccidioides en Catamarca, pero una cosa es un legislador que se había enfermado o había tenido algo muy grave con coccidioides, entonces ellos funcionan en la legislatura que sea de notificación obligatoria. Pero porque ya afectó a alguien de las altas defensas. Si no, quedaba ahí. Bueno, tienen muy alta tasa de casos y sobre todo en las zonas céntricas de la provincia de Catamarca. Pero recuerden, Tucumán no está, Santiago, Salta, Jujuy, Rioja, Catamarca son lugares donde van a tener positivo para cocci. Paciente que viene de la zona del departamento de Río Santiago del Estero con una zona agrícola, usted ya va a decir, puede ser cocci. ¿Sí? Así van a ser los casos clínicos de los parciales o los recordatorios. O hasta contacto con la casa de armadillo revesista que vive en Catamarca, más el montón. La puerta de entrada, fíjense, este ya lo han visto en algún momento allá en de los hongos. Este hongo se caracteriza por tener la formación de hifas que son hialitas calicadas y en algún momento toda esta parte que era la célula vecina pasa al interior de una y toda la parte de la otra pasa al interior de la otra. Todos estos se van a empezar a desprender, estos que son clamidoartroponidos. ¿Sí? Ya han empezado en micología bueno. Estos clamidoartroponidos viajan, llegan por vía inhalatoria, llegan al pulmón y acá termina algo que quiero que quede claro. Acá pasa la forma filamentosa a formar esferas. No son levaduras, son esferas. Esferas, cocci-esferas. Acá pasa del filamentoso a formar esferas. Yo tengo el hongo que tengo la forma de micelia vegetativa hasta la germinación. Normalmente el ciclo, de repente forma los clamidoartroponidos, se pone en contacto con los mamíferos que son susceptibles, en este caso el hombre, el roedor y las armadillos revesintas, se
se dispersan y justamente se dice que estos planibartos con esto que tienen salen como alerones que le permiten volar y permiten infectar. En el interior del ser humano se producen esferas. Esferas o esférulas lo van a encontrar, ¿sí? Lo primero que hace comienza a aumentar de tamaño, luego se comienza a sigue aumentando de tamaño, llega un momento que se empiezan a formar septos. Estos septos luego forman dentro de la que se forma una vacuola, se forman compartimentos y cada uno de esos compartimentos luego forman endoesporas. Estas endoesporas se liberan en el interior justamente de la persona y esa forma van haciendo la infección. ¿Qué es lo característico? Que yo en la persona, en el ser humano o en el animal, yo puedo ver las esferas inmaduras o las esferas maduras. Las maduras son las que tienen las endoesporas, ¿sí? Las endoesporas, en el caso del animal, mueren en el medio ambiente y se liberan y vuelven a hacer el ciclo de allá, ¿sí? Cuando salen del organismo, que en este caso son por los roedores. Bien, fíjense el gráfico que se hace justamente lo de abajo es en horas post inoculación en un ratón. Sexo y edad, cualquier edad, hay reportes del niño con algunos meses nacido hasta personas mayores de 80 años, o sea, no distinguen ni sexo ni edad, factores de riesgo obviamente lo han asociado, se hace en la parte de la epidemiología, la casa del armadillo, la gente de agrícola de plantas verdes esa zona, pero justamente sí puede haber cultivo, pero yo estar cerca de la cordillera, donde se generan los vientos, me lo trae a nuestro sonido. Ahí puse una foto de campo del béisbol, porque el béisbol en muchas tierras se genera muchas polvaredas, son muy de Estados Unidos. Obviamente, todo lo mismo, pacientes de problemas respiratorios, pacientes con inmunodeficiencia, es un hongo epimórfico, vamos a ver por qué después. Este es térmico. En la naturaleza pasa así. Está con la forma de filamentos, es una microfotografía electrónica, donde están los términos de conidio, y en el ser humano como esferas. Bien. Pueden tener cuadros clínicos que van de una primera infección asintomática y sintomática, igual que el ectoplancton. Puede ser una neumonía persistente, pulmonar crónica, diseminada subaguda crónica o residual. La forma pulmonar, esa no es la que vean. Este es el caso de un pulmón que está dentro de lo normal, pero acá tienen como lesiones. Acá esto blanco es malo y esto es muy malo, lo que ha diseminado. ¿Qué lo produce? En este caso es una diseminada aguda. Es muy frecuente que el paciente haga lesiones de tipo verrugosa en la cara del enfermo, ¿sí? O haga esta lesión que está acá, que se puede ver bien, se llama escrofuloderma de cuello y regiones subclaviculares. Estas lesiones de una forma diseminada, ¿sí? Son formas verrugosas que hace el paciente. ¿Qué es lo que pasa con coccidioides? Acá hay una gran diferencia con todas las otras patologías que venimos viendo, donde si yo me infecto, el 60% de los pacientes va a sufrir la forma asintomática. No así, por ejemplo, hito, paracoccidioides, polisticosis, que son patologías endémicas y que son termodimorfos. Ahí es 90-10. El 90% va a ser asintomática. Acá, el 60%. El 40% sí o sí va a ser una enfermedad del tipo fiebre, ¿sí? Pero la van a resolver el 32%. 8% sí o sí va a ser una neumonía, de los cuales 1 al 4% van a resolver, mientras que 1 al 4% va a ser crónico. De eso, algunos pueden ser diseminados y llegar a meningitis, ¿sí? Por eso está el varios crónico y progresivo. Esto está muy estudiado porque justamente Estados Unidos tiene esa zona muy de alta hipertensividad. Ellos lo tienen muy focalizado, dónde está ubicado, quiénes son los pacientes. Obviamente la zona esa del Valle de San Joaquín está más que estudiado,
anticuerpo, lo mismo. Lo mismo que para el histoplasma, solamente que acá tengo que demostrar la presencia de la esfera en el tejido, el aislamiento, las muestras son la misma. En el fresco, a diferencia del histoplasma, yo sí voy a ver estructuras esféricas de 10 a 80 micras. ¿Son grandes? Sí, son grandes. En algunos casos, 10 a 60, en algunos casos sí. Cuando una pared celular gruesa, refringente de doble contorno. En las formas maduras, en el interior hay endosporas de 2 a 5 micras y en las inmaduras, el citoplasma heterogéneo y granular. En el GIEMSA van a ver las mismas estructuras, de 20 a 60, las maduras y en el globo de color marrón. Esto es lo característico que yo voy a ver en el caso de las esferas maduras, a veces se pueden romper, es una pared doble, es refringente, de 20 a 60, incluso 80 micras, con la presencia de endosporas de 2 a 5 micras. Las formas inmaduras son estas, ¿sí? Que yo veo que tienen algún contenido citoplasmático, más granular, con pequeñas inclusiones. Ahora voy a ver otras estructuras que siempre son efémeras. Bien, acá también. Y el cultivo, un poco lo que estábamos hablando. ¿Por qué es termodimorfo? Nutricional. ¿Por qué? Porque este hongo, yo, por más que lo ponga a 28 sí o sí, filamento, como está en la naturaleza. Pero si yo lo pongo a 37, también me hace forma filamento. O sea, yo por más que ponga el saburón, PHI, agarpapa, lo que sea, siempre a 28 y 37 está como forma filamentosa. Siempre. Bueno, los cambios artoconidios, yo para que me pueda formar esas esferas, ¿sí? Tengo que usar un medio muy particular que es el medio de Converse. El medio de Converse a 37 grados sí me va a permitir llevar a producir justamente las esferas. Por eso es termodimorfo, porque tiene normalmente la temperatura 28, está en forma filamentosa en el ambiente y cuando está en el organismo se forma la esfera. Pero yo para que lo pueda hacer in vitro, sí o sí necesito un medio particular que es el medio de Converse. Y ese medio de Converse me permite llegar a que te hacen las formas de esfera. No son las formas perfectas, pero sí lo son. Ahora, ¿qué es lo que tiene este hongo? Este hongo lo considera a nivel de bioterrorismo. ¿Sí? En Estados Unidos, directamente, ¿por qué? Porque yo me infecto y me puede producir enfermedad, como han visto, que prácticamente 40% produce enfermedad. En Estados Unidos está tan reglamentado que si yo tengo un cultivo de coccidio en algunas zonas, directamente yo lo tengo que notificar y lo tengo que eliminar del cultivo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Este hongo es muy patógeno primario. Si yo me pongo en contacto, me enfermo. Entonces, ¿lo puedo trabajar en el laboratorio? No. Tengo que trabajar a nivel de sensibilidad clase 3. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo veo el plan de Barch? Bueno, lo que se hacía actualmente se la abría al lado del mechero, eso sí, durante mucho tiempo, obviamente personas infectadas, se contagiaban y demás. Después se lo abría la cámara de seguridad que tenemos en los hospitales, pero también nos seguimos infectando, por más que nosotros tenemos nivel 3, porque en este caso se han visto todo lo que era COVID, que estábamos así, caminando como astronautas, bueno, así lo trabajan en el Instituto Materno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un paciente, viene con todo, se dedica a la casa de mulitas, viene de la Catamarca, tiene un perro infectado, todo, digo, bueno, puede tener coccidioides. ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer la microscopía de las muestras respiratorias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el 15% solamente son positivos las muestras para ver las esferas. Si la veo la esfera, bien, le digo, es compatible con coccidioides. Si no veo la esfera, yo sí o sí, siempre cultivo. Y resulta que yo tengo 28 un hongo filamentoso blanco grisáceo y el 37 un hongo filamentoso blanco grisáceo.
Mi alerta es decir, no abrir el tubo, lo devuelvo, hago un triple envase, lo envío al Malgram y ellos sí hacen todo. Ya lo pueden hacer porque trabajan a nivel de seguridad 3. Y lo pasan a medio e-commerce y le hacen la secuenciación. Y de esta manera podemos llegar al diagnóstico. Fíjense acá una lesión diseminada, es una fístula, o sea que está abierto al exterior, toma de muestra. Habían visto por corte histológico la presencia de férulas, 198-37 tienen la presencia de los clásicos que son españoles estabilizados que en algún momento se forman. Bastante bien. Pueden hacer la serología con inmunodifusión o con inmunoelectroforesis. Hay técnicas para la detección de anticuerpos, por lateral flow también, por el ISA también. Acá es por anticuerpos, están muy desarrollados. Y obviamente biología molecular. ¿Alguna duda? Sí. Una vez que está el pulmón, Sí. se Se va liberando dentro del poro y eso viaja y se disemina. Pueden ser. Bueno. No, va por continuidad. Ya vamos a uno, el último. ¿Qué? Puede ser en el rostro, puede ser en otras partes, pero principalmente se ha visto que en esta zona. Buena pregunta, quizás puede ser porque como ingreso por vía inhalatoria que en esta zona se empieza a formar, bueno, en el caso de ectoplasma es más fácil de entenderlo. El coxis también da fungemia a las endosporas. Ahora, ¿por qué van a piel? No sé si. Se puede buscar anticuerpos de coxis en orina. Sí. Buena pregunta. Otro caso clínico, ya para terminar el último. Paciente de 47 años, desarrollo del estero, tabaquista severo, trabajador rural, tabaquista severo le tomaba 3 o 4 paquetes de 20 por día, ¿no? Diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresa en 2018 a la Avellaneda. El paciente está febril, disfagia, o sea que no podía tragar, disfonía, no podía hablar, espía sangre, lesiones ulceradas de la colorectosa, la poliforme, de superficie irregular, coloración rojiza, el paladar blanco, sí, en la radiografía de ahora presenta un patrón biliar, bilateral. Se solicita el cultivo y análisis microbiológicos. ¿Sí? Microbiológico va bacterias, virus y demás. Va y biopsia de paladar. Esta es la lesión que es un aspecto que tiene un puntillado hemorrágico, es muy característico en la zona del paladar. Bueno, ¿qué origen de la infección acá? Y puede ser respiratorio. Sí, porque la radiografía tiene ese patrón miliar. Pero acá el paciente ya estaba, lo que llamamos la clínica, está quemado. ¿Sí? Está directamente ya viene con mucho tiempo de evolución. Ahora, ¿considera que tiene algún factor de riesgo si es respiratorio? ¿Cómo que no? Y bueno, los estudios que le solicitarían, por ejemplo, neuritosedimentación, más de 32, fíjense la hemoglobina del hematocrit, 28 y 9,2. ¿Cómo se llama? Anémico. Los leucocitos, 15.000, están con esa infección. La proteína C reactiva, positiva. Y el cultivo, negativo. Le hacen el BAL y biopsia de piel y observan esto que parece ser levaduras. ¿Cómo describen esta levadura ustedes? Multibrotante, muy bien. ¿Qué más? Pared gruesa. Bien. Eso que acabo de definir, levadura, ¿qué tamaño creo que tiene? Eso es, fíjense que 5 micras más o menos, el tamaño de 5 micras es así. ¿Qué tamaño creo? 20, pero 10 a 40 micras. ¿Sí? Entonces, lo que acabo
levaduras multibrotantes de pared gruesa, y ya se aumenta de 10 a 40 micras, en una paracarboxilia de micosis. ¿Sí? Entonces, en este caso, vías respiratorias, una levadura multibrotante de pared gruesa, 10 a 40 micras, en levaduras multibrotantes compatibles con paracarboxilia. ¿Qué es lo que pasa con este hongo? También es endémico, pero en este caso es como, mal dicho, los sudacas. O sea, es como para América del Sur para abajo. No la tiene Estados Unidos, por lo tanto no hay tanto desarrollo. Sí hay muchos estudios, obviamente, que hacemos todos los patrones latinoamericanos, pero es solamente América Latina. Es un complejo de hongos también termodimorfo, que está un complejo para coccidioides, y afecta principalmente al ser humano y también el armadillo de nueces. ¿Sí? Al igual que Histococcus pardo, también han hecho estudios y se ha visto que en el caso de paracoccidioides tenemos PC1A, PC1B, tenemos el 2, el 3 y el 4. Estos están diseminados, por ejemplo, el S1A, muy diseminado en lo que es el sudeste y centro de Brasil. S1B, sudeste de Brasil y Argentina. Venezuela tiene el propio, Colombia tiene su propio y Brasil, de igual que Venezuela, tiene otro con el TC2. Y apareció una nueva especie, el Lutzi, ¿sí? Que también es de Brasil. Como pueden ver, la mayoría de lo que figura de tantas especies es Brasil. Entonces, principalmente está en Brasil. ¿Qué provincias están cerca de Brasil? De la Argentina. Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco. ¿Sí? Son los que más tienen, son los que tienen casos para considerar micosis. ¿Sí? Brasil tiene porcentaje dulce de la cantidad de paracoccidiomicosis que tiene, lo tienen tan detallado que fíjense que ven si lo tiene la mayor recita del 20% hacen casa para ver cuánto tiene, el número de personas, tienen muy detallado qué zonas son las más frecuentes. Lo que sí, paracoccidiomicosis exclusiva de Latinoamérica, las áreas tropicales y subtropicales. En Argentina, el área endémica más extensa se ubica en el noroeste, como pueden ver acá en la pantalla. ¿Sí? Que acá está Chaco, Formosa, Corrientes, Norte de Ríos, norte de Santa Fe. Y después hay otra zona que ya tocando un poco lo que es Salta, Orange, Tartagal y el este de Jujuy. Si tienen preguntas cuál es la zona más endémica de todos los microorganismos habidos por alrededor del mundo, es Orange Salta. Tiene todo, lo que le busquen, todo. Tiene hito, tiene cargo, tiene foxy, tiene leishmania, tiene riqueza. Lo que ustedes busquen está en Orange Salta. Tiene un microambiente, un clima que hace que puedan convivir todos los microorganismos. ¿Bien? Pero principalmente Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Y obviamente la principal zona de la cual viene es de Brasil. Se sabe que está en la zona de temperatura media anual, varía, índice de lluvia, pero hasta hoy en día no se sabe dónde está. Sí se lo asocia a la radiación medicina, pero se desconoce cuál es la zona. O sea, no hay otro investigador que haya podido encontrar dónde está la coccidioides. Fíjense que estamos en el 2024 y no lo pueden descubrir. Hacen estudios del aire, del ambiente, del agua, no se sabe. No se sabe cuál es su hábitat, es desconocido, se supone que vive en la vecindad de ríos y de arroyos cerca de las cuevas de los armadillos marroquíes. Sí se ha visto que en estos animalitos, en los pulmones, vasos, hígado y ganglios linfáticos dan positivos. En un estudio que han hecho, más del 60% estaban infectados. En las muestras de suelo colectadas en la madriguera de armadillos confirman los métodos moleculares. Pero eso no me explica por qué el paciente que es un agrónomo que está en Chaco, que no tiene ningún contacto y esto también para el interior del campo se contagia.
Sí, esta fruta es muy frecuente porque lo asociamos mucho al algodonero, al de la caña de azúcar y todo lo demás. Viene en forma filamentosa, ingresa por vía inhalatoria, acá se forma sí o sí una levadura multibrotante, ¿sí? Y basa justamente toda la patogenia. Hay otros huéspedes, pero principalmente las varillas nuevecitas. De nuevo, forma filamentosa a 28 grados y acá sí a 37 tenemos dimorfo levadura multibrotante. Lo mismo, pero acá, bueno, justamente el que se dedica al algodón, a la casa de armadillo. Acá, ¿por qué creen que hay más relación varón-mujer 14-1-71? Ahí está el varón, 14, 1 mujer, 70 varón, 1 mujer. Ahora hay trabajo más en la casa. Trabaja más en la casa, ¿verdad? No, en la casa de amarillo. Ah, la casa de armadillo, pero si no es la casa de armadillo son los otros. Porque se tejen tabú a 14, ¿qué tiene la mujer que tiene el varón? El hábito de fumar tanto, observación. No, no, no. No se da mejor. No. Se cree que las hormonas femeninas, ¿sí?, son protectoras frente a la paradoxia de la glucosa. Hay todas las teorías y hipótesis que hablan que las hormonas femeninas favorecerían una determinada protección frente a lo que pasa en el hombre. Asumamos que el hombre normalmente es el que trabajaba más en el agro que en la mujer. Bien, los mismos factores antiangiogénicos, porque es respiratorio, lo mismo con el mismo deprimido, lo mismo en cuadros clínicos, ¿sí? Pasa prácticamente lo mismo en el agudo juvenil y en el crónico residual. El paciente que nosotros teníamos, que no había llegado acá a la Departamento de Salud Pública, era Santiago Retiro, vino para el Hospital de Avellaneda, se lo atendió, y en esto, obviamente, tenía más de 70 años, era trabajador rural, tenía ya años de la progresión de infección pulmonar, manifestación de la mucosa orofaringia, que la tenía, que veíamos en el pastillado hemorrágico, multifocal de la mucosa, tenía ganglios afectados, tenía astenia, sí, tenía pérdida de peso, sí, tenía anemia, sí, finalmente muere, no, en este caso el paciente no murió si no es tratado, porque nuestro paciente fue tratado y no falleció. La aguda juvenil es el 3-5% de los casos, es muy poco frecuente, pero hubo una serie de surtos muy aumentados en toda la zona del Chaco, Formosa, empezaron a estudiar si había otras cepas nuevas, todavía no lo encontraron, pero se da más niños y adolescentes, usa en pocos meses, bien profundos, muy rápido, son unas lesiones muy aberrantes de lo que es la adenomegalia prominente. La forma residual que está la paracoccidioidomicosis, que no se la ve la endoplasmosis, no se la ve la coccidioidomicosis, son secuelas que se producen por la fibrosis, ¿sí? La forma residual son las secuelas, esto está bien delimitado, y nuestro paciente ya ha tenido las secuelas. ¿Qué son las secuelas? Que si bien el sistema inmunológico trata de compensar como afecta todo lo que es laringe, en esa zona empieza el organismo a actuar el sistema inmunológico, pero empieza a fibrosarse. Por eso el paciente llega un momento que el que era de antes sabía que cuando el paciente hablaba muy ronco, pero una cosa, una disfonía que no podía hablar, uno tenía que sospechar que estaba con micosis. ¿Sí? Si venía del campo, se dedicaba al algodón, venía con esa pérdida de peso y todo, pero sumado a eso que no podía hablar, que no podía tragar, ¿sí? Uno tenía que sospechar la paracoccidiomicosis porque justamente fibrosa en esa zona de la laringe. Mayor incidencia de pulmón viene de la laringe y tráqueas. Obviamente la infección pulmonar. Acá fíjense lo que pasa en el agudo juvenil de los niños, estas son todas figuras de Chaco, ¿sí? Acceso en la zona fundamentalmente clavicular de la región osteoarticular. Acá es una niña, fíjense cómo está accesado todo el sistema linfático, bien. Acá en la zona de la ingle hay una linfoadenomegalia en un niño. Es muy característico la
pero ahora como que ya están más alertados por todas esas zonas de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. En el inmunodeprimido hay de lo más variado, pueden ser zonas ganglionares, subclaviculares, submandibulares. En este caso, la B es un linfoadenomegalia, acá como pueden ver es una lesión ulcerativa y acá son lesiones en cara. ¿Sí? Más lesiones hermosas porque ya se despiertan, se están terminando, ¿sí? Crónica del adulto, acá una región papular, más bien con bordes necróticos, acá en la zona periodontal, acá hay una fístula, acá hay ya una lesión vegetativa, ¿sí? Esta es la lesión de nuestro paciente que se llama, en este caso, y es característico lo que es la estomatitis moriforme. Son lesiones mucosas, úlceras poco profundas, del fondo granulomatoso, puntillado hemorrágico, y lo que es el labio torpiforme es muy característico. Los pacientes también hacen pérdida dentaria, hay infiltración dura y rojo violácea y un aumento de espesor, ¿sí? Se llama labio torpiforme. ¿Cuánto le pone el nombre? También afecta el sistema nervioso central. Esto es solamente para que vean la forma residual. Este es en un ratón, ¿sí? Que se lo infecta con paracoccidioides. Acá cuando está infectado, luego se le empieza a dar tratamiento y toda esta zona que estaba bien formada pasa a formar toda una zona fibrosa que justamente es lo que pasa en las formas residuales. El diagnóstico es exactamente lo mismo, también lo mismo, pero acá trata de demostrar las levaduras multirotantes. Las muestras son las mismas. En el fresco van a ver, o con agregado de hidróxido de potasio, van a ver levaduras multirotantes con brotes alrededor de la levadura. En lo más frecuente van a ver que puede estar simple, o sea que yo tengo la levadura con un brote, esa es la brotación simple. La brotación en cadena, la levadura, 1, 2, 3, 2 o 3 brotes nomás, esa es la brotación en cadena. Y la brotación múltiple, lo más característico es que esto lo va a ver en el fresco, en el giese, en el globo, pero lo más característico, o sea, sacando de esto, o sea, lo vean esto, ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿A qué les parece? Esto así. Mickey Mouse, ¿sí? Lo llaman el Mickey Mouse. Sí, se lo ve, realmente se lo ve el famoso Mickey Mouse, o si tiene alrededor de toda la levadura, se dice que son unas ruedas de timón, ¿sí? Son bien refringentes, de pared celular, de doble contorno, necesitan pocas inclusiones. Las multirotantes o están en forma de rueda de timón o las Mickey Mouse. Y lo encuentran así en los libros, en las publicaciones. ¿Sí? Perfecto. Ojalá de la Mickey Mouse o rueda de timón, ¿bien? Fíjense acá el globo. Como se informa, se observa levaduras multirotantes compatibles con paracoccidioides. ¿Sí? Acá sí también el cultivo a 28 grados para tener forma filamentosa, pero no tienen nada de característico. Hay filamento y hay clave, no hay nada. Si la forma levaduriforme a 37 grados, yo voy a tener la forma parasitaria y voy a tener levaduras multirotantes cuando vea el cultivo. La identificación a nivel de género solamente puedo identificar por el dimorfismo, informo complejo paracoccidioides, obviamente a nivel de especie va a ser por Malitov o por violación molecular. Uno de los mayores problemas de los cultivos de paracoccidioides son negativos. ¿Sí? Una muy alta tasa, yo la veo en la levadura multirotantes, nos pasó a nosotros que estábamos trabajando en conjunto con Chaco, Formosa, que estaban haciendo una publicación. Lo tenemos el paciente tal cual, difonía, todo. Vemos las levaduras multirotantes por todos lados, en el cultivo, en el bar, todo. Lo sembramos, obviamente, primer caso, 20 tubos, todos negativos. En el momento que nosotros hicimos la
sembramos y lo enviamos a Chaco. En Chaco nos creció. Le digo, ¿qué hicieron ustedes? A nosotros no nos creció ni a 28 ni a 37. Normalmente pasa que la mayoría de las muertes clínicas que se obtienen sobre todo para toxicidades, que son bien pulmonar, que son úlceras de boca, viene con toda la flora bacteriana y es muy difícil recuperar, muy difícil. También para hacer serología, también una ELISA, la utilización de látex y biología molecular. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Pero que las muestras también son iguales que en el primer caso, digamos, de bisturí, estresante. Con bisturí, sí, pero bueno. No, justamente uno tiene que explicar al paciente, bueno, en algunos casos yo sí le he visto tomar al doctor Negroni y si le corresponde, uno le hace una inyección con anestesia, persona más, se corta la lengua, con lidocaína. Normalmente se le pide al médico que coloque algo de lidocaína. Lo que son las lesiones en piel no es tanto, lo que son lesiones de boca son más dolorosas, más cruentas. Uno tiene que tener el practice para saber que no cualquiera lo hace, ni siquiera los dermatólogos primero que hacen un patch es un patch, es como sacar bocado, ponen lidocaína, anestesia la zona y hacen patch. Pero bueno, la mayoría de los dermatólogos no quieren hacer raspado. ¿Alguna otra duda? Sí, pero en este caso también por el tipo de lesión no sabes. No sabes. Y si viene de orar, menos. Porque igual en coxis también hay lesiones ostrosas, cara y mano. Entonces ahí siempre tenés que aumentar el terreno. Bueno, listo.